Buenas a todos, Carrots. Hoy os vamos a contar la verdadera historia de los piratas. Y os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver con las películas románticas de Hollywood. ¿Sabíais que algunos piratas, como Charles Vane, arrojaban a sus propios compañeros al mar solo por discutir su liderazgo? Y creedme, esto es solo la punta del iceberg. Porque detrás de los tesoros, las banderas negras y los loros en el hombro, se esconde una brutalidad salvaje que marcaría para siempre las rutas marítimas del mundo. ¿Listos para descubrir la verdadera cara de los piratas? Capítulo 1. El verdadero nacimiento de la piratería. La piratería, lejos de ser una aventura romántica como muchas películas han querido vendernos, nació de la miseria, la codicia y el caos geopolítico. A partir del siglo XVI, las potencias europeas España, Inglaterra, Francia y Holanda comenzaron una frenética expansión colonial por América, África y Asia. Con esta expansión surgieron rutas comerciales gigantescas repletas de riquezas: oro, plata, especias exóticas, sedas, tabaco y esclavos humanos. Pero proteger esos tesoros en mar abierto no era tarea fácil. El océano era vasto. Las tormentas mortales y los barcos de guerra eran caros, escasos y lentos para escoltar a todas las flotas. Ahí es donde aparecieron los corsarios. Navegantes privados que obtenían de sus gobiernos una carta de corso, una licencia legal para atacar a los barcos enemigos. Robar, saquear y hundir era su trabajo, siempre y cuando solo atacaran a rivales oficiales. En esencia, el corsarismo era piratería autorizada, una forma barata y brutal de hacer la guerra en los mares. Sin embargo, cuando las guerras acababan, estos corsarios, acostumbrados a la riqueza fácil y a la violencia sin límites, quedaban desempleados. La solución: convertirse en piratas libres, sin lealtades, sin reglas, sin banderas. La piratería se disparó como una epidemia, especialmente en el Caribe, en las costas de África Occidental y a lo largo del Océano Índico. Lugares como Port Royal en Jamaica o Nassau en las Bahamas se convirtieron en verdaderas repúblicas piratas, donde el ron, el oro robado y las traiciones se mezclaban cada noche. Muchos de estos piratas no eran aventureros románticos ni rebeldes heroicos. Eran marinos empobrecidos, soldados desertores, esclavos fugitivos, artesanos arruinados o criminales sin más futuro que el filo de una espada. Su motivación era clara y desesperada: sobrevivir y enriquecerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera la muerte, la horca o una bala en alta mar. La piratería no nació del deseo de libertad. Nació de la necesidad brutal de los hombres olvidados por los imperios. Y mientras los reyes europeos se disputaban nuevos mundos, una nueva raza de forajidos dominaba los mares con una bandera negra y con un hambre insaciable de botín. Capítulo 2. ¿Cómo era realmente la vida de un pirata? Olvida las imágenes de piratas descansando en playas paradisíacas o celebrando eternos banquetes de ron. La vida real de un pirata era brutal, sucia, corta y desesperada. A bordo de sus barcos, las condiciones eran inhumanas. El espacio era reducido. Los camarotes eran poco más que ataúdes de madera, infestados de ratas y plagados de chinches. El hedor era insoportable. El agua potable se corrompía en cuestión de días, y la comida, galletas duras, carne salada y queso podrido, a menudo era poco mejor que veneno. La enfermedad era el enemigo invisible más mortífero. El escorbuto provocado por la falta de frutas frescas causaba encías negras, llagas abiertas y una muerte lenta y dolorosa. Fiebres tropicales, disentería, infecciones sin tratamiento. Una simple herida de batalla podía ser una sentencia de muerte. La violencia era una constante. Los castigos físicos estaban a la orden del día. Un marinero acusado de robo o insubordinación podía ser azotado con un látigo llamado gato de 9 colas, abandonado en una isla desierta, o incluso paseado por la quilla, arrastrado bajo el casco del barco, enfrentándose a una muerte casi segura entre astillas y tiburones. Pero la piratería también tenía sus propias reglas. La mayoría de las tripulaciones piratas seguían códigos de honor escritos, llamados artículos. Estos códigos establecían cómo se repartía el botín,
normas básicas de convivencia y castigos para los que traicionaran la confianza del grupo. En muchos barcos, el capitán era elegido democráticamente y podía ser destituido por votación si la tripulación lo consideraba incompetente o tiránico. Se asignaban compensaciones específicas para los heridos. Perder un ojo, una mano o una pierna tenía un precio en oro. Había normas claras, pero no siempre justicia. La fuerza física, la astucia y el miedo eran las verdaderas monedas de cambio en alta mar. La lealtad duraba lo que duraba el botín, y las alianzas se rompían tan rápido como una botella de ron contra la cubierta. Ser pirata no era ser libre. Era vivir cada amanecer sabiendo que el hambre, la enfermedad, el motín o la horca podían estar a solo unas millas de distancia. Una vida corta, brutal y sin promesas. Pero para muchos era mejor que morir olvidados en los muelles de un imperio que nunca se preocupó por ellos. Capítulo 3. Curiosidades brutales y TRAICIONES legendarias. Entre los piratas históricos hay historias que superan cualquier ficción. Edward Teach, más conocido como Barba Negra, solía atar mechas encendidas a su barba durante los abordajes, creando una imagen infernal envuelta en humo y chispas para aterrorizar a sus enemigos. Anne Bonny y Mary Read, dos de las mujeres pirata más famosas, luchaban vestidas de hombres y ganaron tanto respeto en combate que muchos marineros preferían rendirse antes de enfrentarlas. La traición también era moneda corriente. El famoso pirata Calico Jack Rackham, capturado en 1720, fue traicionado por su propia tripulación, que prefirió delatarlo antes que enfrentarse a la horca. Incluso los capitanes más respetados, como Henry Lee, acababan siendo perseguidos no solo por los gobiernos, sino también por sus propios hombres, hambrientos de botines más grandes. La crueldad no se limitaba a los combates. Los piratas que capturaban barcos solían torturar a los prisioneros para que confesaran la ubicación de los tesoros, a veces clavándoles astillas bajo las uñas o colgándolos de los pulgares. El mundo pirata era una junta flotante donde el más fuerte o el más astuto dictaba las reglas. Pero lo más oscuro todavía está por llegar. Capítulo 4. El gran secreto de la piratería histórica. Detrás de las banderas negras y las leyendas de saqueos se oculta una realidad mucho más oscura y calculada. Muchos piratas no actuaban como lobos solitarios, sino como piezas estratégicas utilizadas por los propios imperios europeos. Tras los tratados de paz que ponían fin a guerras abiertas, los intereses económicos de las grandes potencias no desaparecían. Al contrario, la necesidad de sabotear, de desestabilizar rutas comerciales rivales, de debilitar economías extranjeras sin asumir el coste político de una guerra formal, seguía siendo urgente. Y ahí, en esa zona gris de la diplomacia, los antiguos corsarios, hombres expertos en violencia marítima, ahora técnicamente fuera de la ley, se convirtieron en herramientas perfectas. Gobiernos como el británico, el francés o el español mantuvieron relaciones encubiertas con piratas ya famosos, ofreciéndoles protección extraoficial a cambio de dirigir sus ataques hacia enemigos estratégicos. En muchos casos, capitanes piratas recibieron información privilegiada sobre movimientos de flotas, rutas comerciales vulnerables y enclaves débiles que no debían ser defendidos, sino saqueados. La corona británica, por ejemplo, toleró durante décadas las actividades piratas en el Caribe, siempre que los ataques afectaran a los intereses españoles. Y en otras ocasiones, los propios virreyes americanos entregaban recompensas secretas a ciertos piratas para que acosaran a colonias enemigas. Esta red de violencia clandestina creó un sistema de guerra económica en la sombra. Batallas no declaradas, pérdidas millonarias para imperios rivales, caos sembrado en puertos estratégicos, todo sin que un solo cañón oficial disparara. Para el ojo público, los piratas seguían siendo criminales condenables. Para los salones de poder eran un mal necesario. Instrumentos desechables en un tablero de ajedrez, donde el único objetivo era el control del comercio mundial. Así, muchos de los saqueos, asesinatos y batallas que creemos fruto de la anarquía pirata, fueron en realidad operaciones perfectamente calculadas, toleradas y a veces financiadas desde los palacios europeos.
Una verdad incómoda. Un pacto de sangre entre reyes y forajidos. Un capítulo que la historia oficial preferiría enterrar, pero que sigue resonando en cada bandera negra que el viento de la historia aún agita. Y así es como vemos que la historia real de los piratas no tiene nada que ver con mapas del tesoro y aventuras románticas. Fue una vida de brutalidad, enfermedad, traiciones y ambición desmedida. Desde corsarios desempleados hasta reyes conspiradores, el mundo pirata es mucho más oscuro y fascinante de lo que imaginamos. Si te han flipado estas historias tanto como a nosotros, deja un buen like. Suscríbete para no perderte más secretos históricos brutales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas curiosidades piratas te ha dejado más loco, Carrot? Nos vemos en la próxima travesía.